¿Sabes qué es lo que más me estremece el corazón cuando leo las Escrituras? Que todo lo que Dios ha prometido se cumple. Todo, absolutamente todo. Y hoy quiero hablarte de algo que muchos ignoran, que muchos han dejado de esperar, que muchos ya ni siquiera mencionan en sus oraciones, pero que está más cerca de lo que imaginas. La resurrección de Cristo viene pronto, muy pronto, y necesitas prepararte porque ese día nadie te va a llamar por teléfono para avisarte. Nadie te va a mandar un mensaje diciéndote prepárate que ya viene el Señor. Ese día va a llegar como ladrón en la noche, dice la palabra. Y yo te pregunto, con toda la autoridad del Espíritu Santo, ¿estás listo? ¿Está tu vida en orden? ¿Has puesto tu casa espiritual en su lugar? Escúchame bien, porque lo que voy a compartir contigo no es teoría religiosa, no es teología vacía, no es doctrina muerta. Esto es palabra viva, esto es fuego del cielo, esto es lo que el Espíritu Santo está revelando a la iglesia en estos tiempos finales. Y si tienes oídos para oír, si tienes corazón para recibir, si tienes espíritu dispuesto para obedecer, entonces este mensaje va a transformar tu vida completamente. Porque, déjame decirte algo, el problema de muchos creyentes hoy no es que no sepan que Cristo va a volver. El problema es que lo saben aquí en la cabeza, pero no lo tienen aquí en el corazón. Lo saben como dato, como información, como algo que estudiaron en la escuela dominical cuando eran niños, pero no viven como si realmente creyeran que en cualquier momento puede sonar la trompeta final. Y por eso viven dormidos, por eso viven conformados, por eso viven igual que el mundo, sin santidad, sin consagración, sin ese fuego que te hace levantarte cada mañana diciendo, Señor, hoy puede ser el día, hoy puede ser la hora que mi vida te glorifique. Vamos a la palabra, porque la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 al 17 dice así: Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta promesa? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? Que va a llegar un momento, un instante, un abrir y cerrar de ojos, donde todo va a cambiar. Los que murieron creyendo en Cristo, los que partieron con fe, los que durmieron en el Señor, van a resucitar primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, sí estamos en Cristo, sí estamos limpios, sí estamos preparados, seremos arrebatados, transformados, llevados a encontrarnos con el Señor en el aire. Imagínate esa escena. Cierra los ojos por un momento y visualízalo. Estás en tu trabajo, estás en tu casa, estás en la calle, estás durmiendo, estás comiendo, estás haciendo lo que sea que estés haciendo en tu vida cotidiana y de repente suena una trompeta. Una trompeta que no es de este mundo, una trompeta que viene del trono de Dios, una trompeta que todos van a escuchar, creyentes e incrédulos. Y en ese momento, los que están en Cristo van a empezar a elevarse, van a empezar a subir, sus cuerpos van a ser transformados en un instante, de corruptible a incorruptible, de mortal a inmortal. Y los que no estén preparados, los que no hayan creído, los que hayan vivido para sí mismos y no para Dios, se van a quedar aquí viendo cómo los redimidos del Señor son llevados a su presencia. Pero yo no vine aquí a asustarte, vine a prepararte, vine a decirte que todavía hay tiempo, que todavía puedes poner tu vida en orden, que todavía puedes arrepentirte, que todavía puedes consagrarte, que todavía puedes decidir vivir de una manera que cuando llegue ese día no tengas que avergonzarte delante de Él, sino que puedas levantar tu rostro con confianza, sabiendo que has sido fiel. Porque la Biblia nos da señales, nos da advertencias, nos da indicaciones claras de que ese tiempo está cerca. Y cuando miro alrededor, cuando observo lo que está pasando en el mundo, cuando veo las profecías cumpliéndose una tras otra,
no puedo quedarme callado, no puedo guardar silencio. Tengo que gritar, tengo que proclamar, tengo que decirle al pueblo de Dios, despierten, ya no hay tiempo para jugar, ya no hay tiempo para tibiezas, ya no hay tiempo para vivir con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Jesús mismo nos habló de esto. En Mateo 24, cuando los discípulos le preguntaron cuáles serían las señales de su venida y del fin del mundo, Él les respondió con claridad. Les dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y cuando leo esas palabras, cuando las comparo con lo que estamos viviendo hoy, hermano, hermana, no puedo evitar que se me erice la piel. Mira lo que está pasando. Guerras por todos lados. Conflictos internacionales que amenazan con explotar en cualquier momento. Naciones contra naciones. Reinos contra reinos. Y no solo eso, enfermedades que aparecen de la nada, pandemias que paralizan al mundo entero, virus que matan a millones, terremotos cada vez más frecuentes, cada vez más devastadores, huracanes, inundaciones, incendios forestales de magnitudes nunca vistas. El clima mismo parece estar gritando que algo grande está por suceder. Pero esas no son las únicas señales. Jesús también dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿No ves eso hoy? ¿No ves cómo la gente se ha vuelto fría, egoísta, sin amor? Familias destruidas, matrimonios rotos, padres que abandonan a sus hijos, hijos que olvidan a sus padres, hermanos que se pelean por herencias, amigos que se traicionan por dinero. El amor se ha enfriado, el respeto se ha perdido, los valores se han invertido. Y en lo espiritual, hermano, en lo espiritual es donde más se nota. Pablo lo profetizó en 2 de Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿No describe eso perfectamente lo que estamos viendo? Gente que va a la iglesia los domingos pero vive como el diablo los otros 6 días. Cristianos de nombre pero no de corazón. Religiosos de tradición pero no de transformación. Tienen la apariencia, tienen la fachada, tienen el lenguaje, pero no tienen el poder, no tienen la presencia, no tienen la unción del Espíritu Santo. Son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bonitos, pero por dentro están llenos de muerte. Y déjame decirte algo más fuerte todavía. Jesús dijo en Mateo 24:12, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Estamos viendo eso. Estamos viendo profetas falsos por todos lados, predicando prosperidad sin santidad, vendiendo bendiciones como si fueran mercancía, prometiendo milagros a cambio de dinero, torciendo las escrituras para acomodarlas a sus caprichos y a sus conveniencias. Pero la palabra de Dios no se acomoda. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y cuando la palabra dice que Cristo viene pronto, es porque viene pronto. Cuando la palabra dice que debemos estar preparados, es porque debemos estar preparados. Cuando la palabra dice que debemos velar y orar, es porque debemos velar y orar. Ahora, yo sé lo que muchos están pensando. Bueno, pero eso lo han dicho siempre. Desde hace 2000 años están diciendo que Cristo viene pronto y todavía no ha venido. Y es cierto, muchos lo han dicho. Pero ¿sabes qué? Eso también estaba profetizado. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 y 4 dice,
sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Ves? Hasta la burla estaba profetizada, hasta el escepticismo estaba anunciado. La gente que se ríe, que se burla, que dice, siempre están con lo mismo, que Cristo viene, y nunca pasa nada. Esos mismos burladores son una señal más de que estamos en los últimos tiempos. Pero el mismo Pedro nos da la respuesta. Dice en el versículo 8, Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dios no opera en nuestro tiempo, Dios opera en su tiempo, y su tiempo es perfecto. Él no llega tarde ni temprano, Él llega exactamente cuando tiene que llegar. Y te aseguro con toda la autoridad del Espíritu Santo que mora en mí, que estamos más cerca de su venida que cualquier otra generación antes que nosotros. Piénsalo bien. Nunca antes en la historia de la humanidad se habían cumplido tantas profecías bíblicas al mismo tiempo. Israel volvió a ser nación en 1948, después de 2000 años de dispersión, exactamente como lo profetizó Ezequiel 37. El conocimiento ha aumentado exponencialmente, tal como lo profetizó Daniel 12:4. El Evangelio está siendo predicado en todas las naciones, cumpliendo Mateo 24:14. La tecnología permite que todo ojo lo vea, cumpliendo Apocalipsis 1:7. Las piezas del rompecabezas profético están cayendo en su lugar. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Qué hacemos con este conocimiento? ¿Nos quedamos de brazos cruzados esperando que el tiempo pase? ¿Seguimos viviendo como si nada? No, 1000 veces no. La palabra nos dice claramente qué hacer. En Lucas 21:36, Jesús nos ordena: Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velar. Esa es la primera instrucción. Velar significa estar despierto, estar alerta, estar consciente de lo que está pasando a tu alrededor. No es vivir en pánico, no es vivir en miedo, no es vivir obsesionado con fechas y cálculos. Es vivir consciente de que en cualquier momento puede venir el Señor. Y esa conciencia debe marcar la manera en que vives cada día. Te voy a dar un ejemplo práctico. Imagina que estás esperando una visita muy importante. Alguien a quien respetas muchísimo, alguien a quien honras, alguien ante quien quieres presentarte de la mejor manera posible, y te dicen, voy a llegar entre las 3 y las 5 de la tarde. ¿Qué harías? ¿Desde las 3 en punto o tal vez desde antes tendrías tu casa limpia? ¿Tendrías todo preparado? ¿Estarías vestido apropiadamente? ¿Estarías atento a cualquier sonido en la puerta? No te irías a dormir. No te pondrías a hacer cosas que te avergonzarían si esa persona llegara y te encontrara así. Pues, asimismo, debemos vivir como cristianos, sabiendo que el Señor puede llegar en cualquier momento, y no solo puede llegar, sino que va a llegar. No es una posibilidad, es una certeza, no es una probabilidad, es una promesa. Y cuando Él llegue, ¿cómo te va a encontrar? ¿Te va a encontrar orando o peleando? ¿Te va a encontrar adorando o pecando? ¿Te va a encontrar perdonando o guardando rencores? ¿Te va a encontrar sirviendo o sirviendo solo a tus propios intereses? La segunda instrucción es orar. Velad pues en todo tiempo orando. La oración no es opcional, hermano. La oración no es para cuando tengas ganas, para cuando te sientas bien, para cuando las cosas estén difíciles. La oración es tu respiración espiritual, es tu conexión con el cielo, es tu línea directa con el trono de Dios, y en estos tiempos finales necesitas orar más que nunca.
Porque hay batallas que solo se ganan de rodillas. Hay fortalezas que solo se derriban con oración y ayuno. Hay victorias que solo se obtienen cuando te encierras en tu cuarto, cierras la puerta y clamar al Padre que ve en lo secreto. El enemigo está rugiendo como león, buscando a quien devorar, dice Primera de Pedro 5:8. Está atacando familias, está atacando matrimonios, está atacando finanzas, está atacando la salud mental y emocional de la gente. Y la única manera de resistirlo, la única manera de vencerlo es estando firmes en la fe, cubiertos en oración. Pero no cualquier oración, oración ferviente, oración de madrugada, oración que rompe el sueño, oración que dice, Señor, no me sueltes, no me dejes, mantén mi corazón puro, mantén mi mente limpia, mantén mis pies en el camino correcto. Porque cuando oras así, cuando realmente te conectas con Dios, algo cambia en lo espiritual. Los demonios tiemblan, las cadenas se rompen, la oscuridad huye y tu espíritu se fortalece para resistir las tentaciones, las pruebas, las presiones de este mundo. Y la tercera parte de esa instrucción es ser tenido por digno, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Ahora, escucha bien esto porque es crucial. No estamos hablando de salvación por obras. La salvación es por gracia mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2:8 hasta 9. Eso es claro, eso es fundamental, eso nunca lo perdamos de vista. Pero una cosa es ser salvo y otra cosa es vivir dignamente esa salvación. Una cosa es tener tu boleto al cielo y otra cosa es vivir de manera que honres ese privilegio. Pablo le escribe a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Ves? No es que te salves por portarte bien, pero te comportas bien porque eres salvo. No es que merezcas la gracia, pero honras la gracia viviendo en santidad. Y la santidad, hermano, la santidad no es algo que esté de moda, pero es algo que Dios demanda. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. No dice algunos sí y otros no, dice nadie. Es un requisito absoluto, no negociable, no opcional. ¿Y qué es la santidad? No es ser perfecto, porque nadie es perfecto excepto Cristo. La santidad es separación, es apartarte del pecado, es decidir que no vas a vivir como vive el mundo. Es poner límites a lo que ves, a lo que oyes, a lo que haces, a dónde vas, con quién te juntas. Es cuidar tu mente, cuidar tu corazón, cuidar tu espíritu, porque de ellos mana la vida, dice Proverbios 4:23. Mira, yo conozco gente que dice, ay, pero es que el pecadito chiquito no cuenta, es que todos pecamos, es que Dios entiende, es que estoy bajo la gracia. Hermano, hermana, la gracia no es licencia para pecar. La gracia es el poder de Dios para no pecar. Pablo lo dice clarísimo en Romanos 6:1 hasta 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si verdaderamente has nacido de nuevo, si verdaderamente el Espíritu Santo vive en ti, si verdaderamente Cristo es tu Señor, entonces no puedes seguir viviendo igual que antes. Algo tiene que cambiar. Tu lenguaje tiene que cambiar, tus hábitos tienen que cambiar, tus prioridades tienen que cambiar, tus deseos tienen que cambiar. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, pero también allí hay transformación. Y esto no es legalismo, esto no es religiosidad, esto no es tratar de ganar el cielo con buenas obras, esto es amor. Porque cuando amas a alguien de verdad, quieres agradarle. Cuando amas a alguien de verdad, te duele decepcionarlo. Cuando amas a alguien de verdad, sus deseos se vuelven tus deseos. Y si amas a Dios, si realmente lo amas, entonces
vas a querer vivir de una manera que lo honre, que lo glorifique, que traiga alegría a su corazón. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dijo, si me amáis, vengan a la iglesia los domingos. No dijo, si me amáis, canten bonito. No dijo, si me amáis, levanten las manos cuando adoren. Dijo, guarden mis mandamientos, obedezcan mi palabra, hagan lo que yo digo, vivan como yo viví, amen como yo amé, perdonen como yo perdoné, sirvan como yo serví. Y cuando vives así, cuando realmente caminas en obediencia, algo hermoso sucede. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, dice Filipenses 4:7. No es una paz circunstancial que depende de que todo esté bien alrededor tuyo. Es una paz sobrenatural que permanece aunque todo se derrumbe, porque está fundada en la roca que es Cristo. Ahora, déjame hablarte de algo muy importante. Cuando hablamos de la venida de Cristo, cuando hablamos de la resurrección, muchos se enfocan solo en lo que va a pasar con ellos. Voy a subir, voy a quedarme, ¿qué va a ser de mí? Y es natural, es humano preocuparse por uno mismo. Pero si tu fe se trata solo de ti, si tu cristianismo es solo para tu beneficio personal, entonces hay algo que no está bien. Porque el corazón de Dios, hermano, el corazón de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice 2 de Pedro 3:9. El corazón de Dios palpita por los perdidos. El corazón de Dios llora por los que van rumbo al infierno. El corazón de Dios se quebranta por las almas que están caminando en tinieblas, sin esperanza, sin propósito, sin rumbo. Y si tú has entendido la magnitud de lo que significa estar en Cristo, si tú has experimentado su amor, su perdón, su gracia, su misericordia, entonces no puedes quedarte callado. No puedes guardar ese tesoro solo para ti. Tienes que compartirlo, tienes que proclamarlo, tienes que decirle a otros, hay esperanza, hay salvación, hay un Dios que te ama, hay un Salvador que murió por ti, hay un Espíritu que quiere transformarte. Jesús nos dio una misión antes de ascender al cielo. En Mateo 28:19-20 nos dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. Ese es el mandato que nos dejó, y no es para pastores solamente, no es para misioneros solamente, no es para evangelistas solamente, es para todo creyente, para ti, para mí, para cada uno que lleva el nombre de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a un familiar, a un amigo, a un vecino, a un compañero de trabajo sobre Jesús? No con religiosidad, no con condenación, sino con amor, con genuino interés por su alma, con el deseo sincero de que también ellos conozcan esta salvación tan grande. Porque mira, cuando Cristo venga, cuando suene esa trompeta, ya no habrá más oportunidades. Ya no podrás ir donde tu papá y decirle, papá, arrepiéntete. Ya no podrás ir donde tu hermano y decirle, hermano, busca a Dios. Ya no podrás ir donde tu hijo y decirle, hijo, entrega tu vida a Cristo. El tiempo de gracia habrá terminado. La puerta se habrá cerrado. Y entonces sí, entonces vendrá el llanto y el crujir de dientes, como dice Jesús en Mateo 25:30. Por eso la Biblia nos urge. Por eso dice en 2 de Corintios 6. 2. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No mañana, no la próxima semana. No cuando me sienta mejor. No cuando tenga más tiempo. Ahora, hoy, en este momento. Porque no sabemos si vamos a tener un mañana, no sabemos si la persona a quien le queremos hablar de Cristo va a estar viva mañana,
¿No sabemos si nosotros mismos vamos a despertar mañana? Y hablando de despertar, déjame contarte algo. En Efesios 5:14 dice: Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hay muchos cristianos dormidos, cristianos que están vivos biológicamente, pero muertos espiritualmente. Van a la iglesia como zombies, cantan las canciones sin sentir, oyen los mensajes sin aplicar, leen la Biblia sin entender, oran sin fe, viven sin propósito. ¿Eres tú uno de ellos? Respóndete con honestidad delante de Dios. ¿Eres de los que solo juegan a ser cristianos o realmente estás viviendo tu fe? ¿Eres de los que tienen religión o de los que tienen relación con Dios? Porque hay una diferencia abismal entre religión y relación. La religión te da reglas, la relación te da vida, la religión te da rituales, la relación te da intimidad. La religión te hace esclavo, la relación te hace hijo, y Dios no quiere esclavos. Dios quiere hijos. Hijos que hablen con Él, que caminen con Él, que confíen en Él, que lo obedezcan no por obligación, sino por amor. Hijos que cuando caen se levantan porque saben que tienen un Padre que los ama. Hijos que cuando pecan se arrepienten porque saben que tienen un Padre que los perdona. Hijos que cuando están confundidos buscan dirección porque saben que tienen un Padre que los guía. Mira, en esta vida vas a enfrentar pruebas, vas a enfrentar tribulaciones, vas a enfrentar momentos donde sentirás que no puedes más, donde querrás rendirte, donde te preguntarás si vale la pena seguir creyendo, si vale la pena seguir luchando. Y en esos momentos, hermano, en esos momentos es cuando más necesitas recordar que Cristo viene pronto. Porque esta esperanza no es un escape de la realidad. Esta esperanza es lo que te sostiene en la realidad. Cuando Job perdió todo, cuando perdió sus hijos, su riqueza, su salud, cuando su propia esposa le dijo, maldice a Dios y muérete, ¿sabes qué fue lo que lo mantuvo firme? La esperanza, la fe. La convicción de que aunque Dios lo matara, en él esperaría, como dice Job 13:15. Y al final, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido, porque Dios es fiel. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, con los pies en el cepo, con las espaldas sangrando por los azotes, en lugar de quejarse, en lugar de maldecir, en lugar de renegar, ¿qué hicieron? Cantaban himnos a Dios a medianoche, dice Hechos 16:25, y Dios mandó un terremoto que abrió las puertas de la cárcel y soltó sus cadenas. Y no solo ellos fueron liberados, sino que el carcelero y toda su familia se salvaron esa noche. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones por orar a Dios, cuando sus enemigos pensaban que esa sería su muerte, ¿qué pasó? Dios cerró la boca de los leones, y Daniel salió ileso, y sus acusadores fueron los que terminaron devorados. Cuando los tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, fueron echados al horno de fuego por no adorar la estatua del rey, cuando el fuego estaba tan caliente que mató a los que los echaron, ¿qué pasó? El Hijo de Dios caminó con ellos en medio del fuego y salieron sin ni siquiera olor a humo. ¿Ves? Una y otra vez en la Biblia vemos que Dios es fiel, que Dios no abandona a los suyos, que Dios pelea por los que confían en Él, que Dios hace camino en el desierto y ríos en la soledad, que Dios convierte las pruebas en testimonios, que Dios usa las presiones para producir diamantes, que Dios transforma el dolor en propósito. Y así como Dios fue fiel con ellos, así será fiel contigo. Así como Dios cumplió sus promesas en el pasado, así cumplirá sus promesas en el futuro. Y la mayor promesa de todas es que Cristo viene otra vez, que va a regresar, que va a recoger a su iglesia, que va a llevarnos a las moradas que fue a preparar, como dijo en Juan 14:2 hasta 3, pero mientras ese día llega, mientras esperamos su venida, tenemos trabajo que hacer. Tenemos que ocuparnos de los asuntos del Padre.
Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que ser sal que da sabor a esta tierra insípida. Tenemos que ser voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, como Juan el Bautista. Y eso significa, hermano, que no podemos vivir para nosotros mismos. No podemos vivir egoístamente. No podemos acumular tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, dice Mateo 6:19. Tenemos que invertir en el cielo, tenemos que usar nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras fuerzas para extender el reino de Dios. ¿Tienes dinero? Úsalo para bendecir a otros, para apoyar la obra misionera, para ayudar a los necesitados. ¿Tienes dones? Úsalos para servir en la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo, para glorificar a Dios. ¿Tienes influencia? Úsala para señalar a otros hacia Jesús, para ser testimonio viviente de su gracia, para mostrar con tu vida que Él transforma. Porque todo lo demás, hermano, todo lo demás se va a quedar aquí. Los carros se van a quedar, las casas se van a quedar, el dinero se va a quedar, los títulos se van a quedar, los diplomas se van a quedar, la fama se va a quedar. Lo único que vas a llevar contigo es tu relación con Dios y las almas que ayudaste a ganar para Cristo. Primera de Corintios 3, 13, 15 nos dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Va a haber un día de rendir cuentas. Un día donde todo lo que hiciste, todo lo que dijiste, todo lo que pensaste va a ser evaluado. No para salvación, porque la salvación ya está asegurada si estás en Cristo, pero sí para recompensas, para ver qué obra permanece y qué obra se quema. ¿Qué construiste con oro, plata y piedras preciosas? ¿Y qué construiste con madera, heno y hojarasca? Y yo te pregunto, ¿cómo quieres presentarte delante del Señor ese día? ¿Quieres llegar con las manos vacías, salvado pero apenas, como quien escapa a través del fuego? ¿O quieres llegar con fruto abundante, con vidas transformadas, con testimonios poderosos, con una trayectoria de fidelidad que muestre que tomaste en serio tu llamado? Porque cada uno de nosotros tiene un llamado. No todos somos llamados a ser pastores. No todos somos llamados a ser evangelistas. No todos somos llamados a ser maestros. Pero todos, absolutamente todos, somos llamados a ser testigos. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos. Eso es lo que somos. Personas que dan testimonio de lo que han visto, de lo que han oído, de lo que han experimentado con Dios. No necesitas ser elocuente. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas ser teólogo. Solo necesitas compartir tu historia. Lo que eras antes de Cristo y lo que eres ahora. Cómo Él te encontró, cómo Él te transformó, cómo Él te salvó. Y ese testimonio, hermano, ese testimonio es poderoso, más poderoso de lo que imaginas, porque la gente puede argumentar contra doctrinas, la gente puede debatir teologías, pero nadie puede discutir tu experiencia personal. Si tú dices, yo era adicto y Dios me liberó, nadie puede decirte que no. Si tú dices, yo estaba deprimido y Dios me dio gozo, nadie puede negarlo. Si tú dices, yo estaba perdido y Dios me encontró, esa es tu verdad, tu realidad, tu testimonio. Y cuando vives consistentemente con ese testimonio, cuando tu vida respalda tus palabras,
Cuando hay coherencia entre lo que dices y lo que haces, entonces tu luz brilla de tal manera que los hombres ven tus buenas obras y glorifican a tu Padre que está en los cielos, como dice Mateo 5:16. Pero déjame advertirte algo. El enemigo, el diablo, Satanás, como quieras llamarlo, no va a quedarse de brazos cruzados viendo cómo vives para Dios. Él va a atacar, va a intentar desanimarte, va a intentar distraerte, va a intentar destruirte, va a poner obstáculos en tu camino, va a usar personas cercanas a ti, va a traer tentaciones diseñadas específicamente para tu área débil, va a sembrar dudas en tu mente, va a intentar robarte la paz, el gozo, la fe, pero mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, dice Primera de Juan 4:4. No tienes que tenerle miedo al diablo, no tienes que vivir en paranoia, pero sí tienes que estar alerta. Sí tienes que vestirte cada día con toda la armadura de Dios que Pablo describe en Efesios 6. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y sobre todo, dice Pablo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, porque esta batalla no es carnal, no es contra carne y sangre, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una guerra espiritual que se pelea en el ámbito espiritual con armas espirituales. Y en esa guerra necesitas estar firme, firme en tu fe, firme en tu convicción, firme en tu identidad en Cristo, porque el diablo va a intentar hacerte dudar de quién eres, va a intentar hacerte creer que eres indigno, que eres incapaz, que eres un fracasado, pero eso es mentira. Tú eres hijo de Dios, tú eres heredero con Cristo, tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice Primera de Pedro 2:9. No permitas que el enemigo te robe tu identidad. No permitas que te haga olvidar de quién eres y de quién es tu Padre. Porque cuando sabes quién eres en Cristo, cuando estás seguro de tu posición, cuando entiendes tu autoridad como hijo de Dios, entonces puedes resistir al diablo y él huirá de ti, como promete Santiago 4:7. Y ahora, mientras nos acercamos al final de este mensaje, quiero que entiendas algo crucial. La resurrección de Cristo, su segunda venida, no es solo un evento futuro que esperamos pasivamente. Es una realidad que debe transformar cómo vivimos hoy. Es una verdad que debe afectar cada decisión que tomas, cada palabra que dices, cada acción que realizas. Porque si realmente crees que Él puede venir hoy, si realmente crees que en cualquier momento puede sonar esa trompeta, entonces no puedes vivir con pecados sin confesar. No puedes vivir con rencores sin perdonar. No puedes vivir con palabras sin arrepentirte. No puedes vivir con relaciones rotas sin restaurar. No puedes vivir con tiempo perdido sin redimir. El apóstol Juan, cuando tuvo esa visión gloriosa del regreso de Cristo en el Apocalipsis, cuando vio los cielos abiertos y al jinete fiel y verdadero montado en un caballo blanco, cuando vio que su nombre es el Verbo de Dios y que de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones, cuando vio esa gloria indescriptible, ¿sabes qué hizo? Se cayó como muerto a sus pies. Y Cristo puso su mano sobre él y le dijo, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:17-18. Ese es el Cristo que viene. No un Cristo débil, no un Cristo derrotado, no el Cristo humilde que caminó por Galilea hace 2000 años. Viene el Cristo glorificado, el Cristo conquistador, el Cristo Rey de Reyes y Señor de Señores,
Viene con poder y gran gloria. Viene a juzgar a vivos y muertos. Viene a establecer su reino eterno, donde ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y tú, hermano mío, hermana mía, tú tienes la oportunidad de estar con Él en ese reino, no por tus méritos, no por tus buenas obras, no porque seas mejor que otros, sino por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia de Dios, que te amó tanto, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tienes que creer, tienes que arrepentirte, tienes que entregarle tu vida completamente, no a medias, no cuando te convenga, no solo los domingos, completamente, todos los días, en todo momento, en toda circunstancia. Y cuando lo hagas, cuando realmente te rindas a Él, cuando dejes que Él sea el Señor de tu vida y no solo tu Salvador, entonces vas a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vas a experimentar un gozo que no depende de tus circunstancias. Vas a experimentar una transformación que todos van a notar, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y cuando el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Así que hoy, en este momento, mientras escuchas estas palabras, el Espíritu Santo te está hablando, te está llamando, te está invitando. No endurezcas tu corazón como en la provocación, dice Hebreos 3:15. No apagues el espíritu, no resistas más, no digas mañana, no digas después, di hoy, di ahora, di sí al llamado de Dios sobre tu vida. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, hazlo ahora. Si te has alejado, regresa ahora. Si has estado tibio, enciéndete ahora. Si has estado conformado, conságrate ahora. Porque Cristo viene pronto, muy pronto, y ese día ya no habrá más oportunidades, ya no habrá más llamados, ya no habrá más súplicas. Entonces cierra tus ojos donde estás, pon tu mano sobre tu corazón y háblale a Dios. No con palabras bonitas, no con frases religiosas, háblale desde lo más profundo de tu ser. Dile que te arrepientes de tus pecados. Dile que crees que Jesús murió en la cruz por ti y resucitó al tercer día. Dile que lo recibes como tu Señor y Salvador. Dile que quieres vivir para Él. Dile que quieres estar listo cuando Él venga. Y Él, que es fiel y justo, te escuchará, te perdonará, te limpiará de toda maldad y te dará vida nueva. Y después de esa oración, no te quedes ahí. Busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios sin compromiso. Bautízate, congrégate, sirve, crece, aprende, obedece, persevera hasta el fin. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice Mateo 24:13. La resurrección de Cristo llega muy pronto. Las señales están ahí, el tiempo se acaba, pero todavía hay gracia, todavía hay misericordia, todavía hay oportunidad. No la desperdicies. No la tomes a la ligera. Responde al llamado hoy. Entrega tu vida hoy. Decide vivir para Dios hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Y recuerda esto, cuando Él venga, cuando suene esa trompeta, cuando los muertos en Cristo resuciten primero y los que vivimos seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, quiero que estés ahí. Quiero que subas con nosotros. Quiero que experimentes esa gloria. Quiero que veas su rostro. Quiero que escuches su voz diciéndote: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo viene pronto. Prepárate, alístaste, conságrate
y vive cada día como si fuera el último, porque muy bien podría serlo. Amén y amén. ¿Sabías que existe un salmo en la palabra de Dios tan poderoso, tan lleno de autoridad celestial, que cuando tú lo declaras con fe, con convicción, con el espíritu encendido, toda lengua que se levante contra ti cae, toda envidia se desmorona, todo chisme se silencia, y toda brujería, toda obra de oscuridad dirigida hacia tu vida, se devuelve 7 veces a quien la envió? Sí, así como lo escuchas. Hay un salmo que los ángeles de Dios respetan, que los demonios temen, que el mismo Señor ha sellado con su sangre para protección de sus hijos. Y hoy, en este momento sagrado, vamos a descubrir juntos ese salmo que cambiará tu vida para siempre, que pondrá un cerco de fuego alrededor de tu casa, de tu familia, de tus proyectos, de todo lo que el enemigo ha querido destruir. Prepara tu corazón, abre tu espíritu, porque lo que vas a escuchar hoy no es una casualidad, es una cita divina entre tú y el Todopoderoso. Hermano, hermana, qué bendición tan grande que estés aquí en este momento. No es coincidencia. Dios te trajo a este lugar, a este instante preciso, porque Él sabe lo que has estado viviendo. Él conoce esas noches donde el sueño no llega porque sientes que algo pesado está sobre ti. Él ha visto las lágrimas que has derramado en secreto, preguntándote por qué tantas puertas se cierran, por qué tanta lucha, por qué tanta batalla cuando tú solo quieres servir a Dios, cuando tú solo quieres hacer el bien, cuando tú solo quieres vivir en paz. Y déjame decirte algo con toda la autoridad que me da la palabra de Dios. No estás loco, no te lo estás imaginando. Hay guerra espiritual contra tu vida. Hay envidia, hay lenguas viperinas, hay trabajos de oscuridad. Y muchas veces vienen de donde menos te lo esperas, de personas que tú considerabas cercanas, de familiares que sonríen de frente pero hablan a tus espaldas, de compañeros que celebran tus fracasos y se incomodan con tus victorias. La Biblia nos dice en Proverbios 27, 4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Escuchaste eso? La envidia es más peligrosa que la ira misma, porque la ira explota y se va, pero la envidia se queda, se arraiga, se convierte en un veneno lento que trabaja en las sombras, que mueve lenguas, que abre puertas a lo demoníaco, que atrae maldiciones sobre tu vida. Pero bendito sea Dios, que en su infinita misericordia, en su amor inagotable, nos ha dejado un arma. No un arma de este mundo, no un amuleto, no una superstición, sino un arma poderosa en el Espíritu. El Salmo 91. Este salmo, amado hermano, amada hermana, no es un salmo más. Es el salmo de protección divina. Es el escudo de los hijos de Dios. Es la declaración profética que activa el poder del Altísimo sobre tu vida. Vamos a leerlo juntos, pero no como quien lee un texto cualquiera. Vamos a leerlo como quien declara un decreto celestial, como quien activa el poder de Dios, como quien le dice al enemigo, hasta aquí llegaste, no pasarás, mi Dios me cubre. Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabes lo que significa habitar al abrigo del Altísimo? No es solamente ir a la iglesia los domingos, no es solamente decir soy cristiano, es vivir en la presencia de Dios, es hacer de Dios tu morada permanente, es levantarte en la mañana y lo primero que haces es buscar su rostro, es acostarte en la noche y lo último que pronuncias es su nombre, es caminar en santidad, en obediencia, en comunión íntima con Él. Porque escúchame bien, este salmo no es para religiosos,
Este salmo no es para los que juegan con Dios. Este salmo es para los que de verdad, de verdad, de verdad, viven consagrados, apartados, dedicados al Señor. Y cuando tú habitas en ese lugar secreto, cuando tú vives bajo la sombra del Omnipotente, entonces, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Fíjate que dice, diré yo. Tienes que declararlo, tienes que confesarlo, tienes que proclamarlo con tu boca, porque la fe sin obras es muerta. Y la protección de Dios se activa cuando tú declaras su palabra. No te quedes callado ante los ataques. No te quedes en silencio ante la envidia. No te escondas ante la brujería. Levanta tu voz y declara: Jehová es mi esperanza, Jehová es mi castillo, Jehová es mi Dios y en Él confío. Y mira lo que pasa cuando tú haces esa declaración. Versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Sabes qué es el lazo del cazador? Son todas esas trampas que el enemigo pone en tu camino. Son esas personas que llegan a tu vida con segundas intenciones, que se acercan con palabras melosas pero traen puñal en el corazón. Son esos trabajos de brujería, esos amarres, esos hechizos que la gente manda hacerte porque no soportan verte bien, porque no soportan verte feliz, porque no soportan verte bendecido. Pero cuando tú estás bajo la protección del Salmo 91, esos lazos no te alcanzan. Esas trampas se desactivan, ese veneno se neutraliza, porque el mismo Dios Todopoderoso pone su mano sobre ti y dice: este es mío, no lo toquen. Yo he visto esto, hermano, he visto esto, hermana. He visto cómo personas que estaban destinadas a caer, personas que tenían todo en contra, de repente empiezan a declarar este salmo con fe, con convicción, con autoridad, y sus vidas dan un giro de 180 grados. Las puertas que estaban cerradas se abren, los enemigos que se levantaban caen, las lenguas que hablaban mal enmudecen, y todo porque el poder de Dios se manifiesta cuando su palabra se declara con fe. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¡Qué imagen tan hermosa! Dios como un águila que extiende sus alas para proteger a sus polluelos. Así es como Dios te cubre cuando declaras este salmo. Imagínate un pollito pequeñito, débil, indefenso, que viene un halcón desde el cielo para atacarlo. Pero la mamá águila, con su poder, con su fuerza, extiende sus alas gigantes y cubre a su cría. El halcón no puede tocarla. El peligro no puede alcanzarla. Asimismo, hace Dios contigo cuando tú confías en Él. Y dice, escudo y adarga es su verdad. Un escudo pequeño no es suficiente. Una adarga es un escudo grande que cubre todo el cuerpo. Dios no te protege a medias. Dios no te cubre solamente un pedacito. Dios te protege completo. Tu mente, tu corazón, tu familia, tu casa, tu trabajo, tu economía, tu salud. Todo queda bajo su cobertura divina. Versículo 5. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día. ¿Sabes qué son los espantos nocturnos? Son esas pesadillas horribles que te despiertan a las 3 de la mañana sudando frío, con el corazón acelerado, sintiendo una presencia maligna en tu habitación. Son esos terrores nocturnos que atacan especialmente a los niños, que los hacen gritar, llorar, temblar. Eso no es normal, hermano. Eso no es casualidad, hermana. Eso es ataque demoníaco. Pero cuando tú declaras el Salmo 91 sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, antes de dormir, con autoridad, con fe, esos espantos huyen, esas pesadillas se detienen, ese terror se rompe.
porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y dice, ni de saeta que vuele de día. Las saetas son las flechas envenenadas que el enemigo lanza contra ti a plena luz. Son los chismes en tu trabajo, son las mentiras que inventan sobre ti. Son las calumnias que destruyen tu reputación. Son esas palabras malditas que la gente dice, ese negocio no va a prosperar, ese matrimonio no va a durar, esa familia va a caer en desgracia. Pero déjame decirte algo. Cuando tú estás cubierto por el Salmo 91, esas saetas no te tocan, esas palabras no se cumplen, esas maldiciones rebotan, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Versículo 6. Ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. La pestilencia que anda en oscuridad son esos trabajos de brujería que la gente hace a escondidas. Son esos rituales de magia negra donde mencionan tu nombre, donde usan tus fotos, donde atan tu destino con hechizos malignos. Es esa gente que va con brujos, con santeros, con adivinos, y paga para que te hagan daño, para que te separen de tu pareja, para que pierdas tu trabajo, para que fracases en todo. Pero escúchame bien porque esto es importante. Ningún trabajo de brujería, ningún hechizo, ninguna maldición puede contra un hijo de Dios que está consagrado, que está en santidad, que declara la palabra con autoridad. La Biblia dice en Números 23, porque no hay agüero contra Jacob, ni adivinación contra Israel. Si Dios está de tu lado, no importa cuánto dinero gasten tus enemigos en brujerías, no importa cuántos rituales hagan, no importa cuántas velas prendan, todo eso se regresa a quien lo envió. Yo he conocido casos, hermano, casos reales, donde personas que mandaban hacer trabajos de brujería contra familias cristianas, esas mismas personas terminaban enfermas, terminaban locas, terminaban muertas. Porque dice la palabra en Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Si no hay causa, si no hay puerta abierta, si no hay pecado que le dé derecho legal al enemigo, esa maldición no se pega. Se regresa, versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¡Qué promesa tan poderosa! Puedes estar en medio de una guerra espiritual, puedes estar rodeado de envidia, de brujería, de chismes, de maldad. A tu alrededor pueden estar cayendo 1000, 10,000 personas, pero a ti no te va a llegar. No porque tú seas mejor que otros, no porque tú seas más fuerte, sino porque Dios te cubre, Dios te protege, Dios pelea por ti. Es como cuando los israelitas salieron de Egipto y Faraón los perseguía con su ejército. Ellos estaban atrapados entre el Mar Rojo y los soldados egipcios. Pero Dios abrió el mar. Ellos pasaron en seco, y cuando los egipcios intentaron seguirlos, el mar se cerró y todos murieron. Los enemigos cayeron, pero el pueblo de Dios fue librado. Asimismo, Dios abre caminos donde no los hay para sus hijos. Dios hace milagros donde todo parece imposible. Y mientras tus enemigos caen en sus propias trampas, tú sigues de pie, firme, victorioso, porque el Todopoderoso está contigo. Versículo 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Dios te va a permitir ver cómo tus enemigos reciben lo que sembraron. No tienes que vengarte, no tienes que hacer justicia por tu propia mano. Dios mismo se encarga. La Biblia dice en Romanos 12:19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú solo mantente en santidad, mantente en oración, mantente declarando el Salmo 91 y verás con tus propios ojos cómo Dios pelea por ti. He visto esto innumerables veces. Personas que te criticaban,
que inventaban mentiras sobre ti, que te hacían la vida imposible, de repente ellas mismas quedan expuestas, quedan avergonzadas, quedan desenmascaradas ante todos. Esa mujer que hablaba mal de ti en el trabajo, de repente la corren. Ese familiar que te envidiaba y te mandaba a hacer trabajos de brujería, de repente cae enfermo y viene a pedirte perdón. Ese vecino que ponía cosas en tu puerta para dañarte, de repente se tiene que mudar porque en su propia casa empiezan a pasar cosas terribles. No es que tú desees el mal para nadie, pero es la ley espiritual de siembra y cosecha. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quien siembra envidia, cosecha destrucción. Quien siembra chismes, cosecha soledad. Quien siembra brujería, cosecha locura y muerte. Versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Aquí está la clave, hermano. Aquí está el secreto, hermana. Tienes que hacer de Dios tu habitación. No solamente una visita, no solamente un conocido. Tu habitación, el lugar donde vives, donde respiras, donde existes. Tu vida tiene que estar tan sumergida en Dios, tan empapada de su presencia, que cuando el enemigo te busque, no te encuentre a ti, encuentre a Cristo en ti. ¿Sabes por qué mucha gente declara el Salmo 91 y no le funciona? Porque lo declaran como un amuleto, como una fórmula mágica, pero su vida está llena de pecado. Están declarando protección, pero están viviendo en fornicación, están pidiendo cobertura, pero están robando, están clamando por liberación, pero están yendo a leer las cartas, están consultando horóscopos, están abriendo puertas al enemigo. Escúchame, el Salmo 91 no es un conjuro. El Salmo 91 es una promesa para los que habitan en Dios, para los que viven en santidad, para los que de verdad, de verdad, de verdad han hecho de Cristo el Señor de sus vidas. Si quieres la protección de este salmo, tienes que vivir en obediencia, tienes que cortar con el pecado, tienes que apartarte de lo que Dios aborrece. Versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, tu casa, hermano, tu hogar, hermana. Ese lugar donde vives con tu familia queda protegido cuando tú declaras este salmo. No solamente tú estás cubierto, sino también tu esposa, tus hijos, tus padres, todos los que habitan bajo tu techo. Por eso es tan importante que como cabeza del hogar, como sacerdote de tu casa, tú tomes la autoridad espiritual y declares protección sobre tu familia. Muchos hogares están siendo destruidos porque el padre no ora, porque la madre no declara la palabra, porque permiten que entre cualquier cosa a la casa, películas de terror, música satánica, objetos de brujería, amistades que traen maldición, y después se preguntan por qué hay tantos pleitos, por qué los hijos se rebelan, por qué la economía no alcanza, por qué la enfermedad no se va. Tienes que consagrar tu casa. Echa fuera todo lo que no honra a Dios. Si tienes estatuas, si tienes amuletos, si tienes objetos de santería, de New Age, de cualquier cosa que no sea de Dios, sácalos, quémalos, destrúyelos. No los regales porque vas a pasarle maldición a otra persona. Y después que limpies tu casa de lo físico, límpiala en lo espiritual. Ora en cada rincón. Declara el Salmo 91 en cada habitación. Unge con aceite los marcos de las puertas y las ventanas, diciendo, esta casa es de Dios. Aquí no entra el enemigo, aquí solamente reina Cristo. Versículo 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Gloria a Dios. ¿Entiendes esto? Cuando tú declaras el Salmo 91, Dios manda ángeles específicamente para ti. No son ángeles cualquiera.
Son ángeles guerreros, ángeles protectores, ángeles que están bajo las órdenes directas del Altísimo para cuidarte en todos tus caminos. Cuando sales de tu casa en la mañana, esos ángeles van contigo. Cuando manejas en la carretera, esos ángeles te cuidan. Cuando entras a tu trabajo lleno de envidia y malas energías, esos ángeles forman un cerco de protección alrededor de ti. Cuando duermes en la noche, esos ángeles montan guardia en tu habitación. No estás solo, hermano, no estás sola, hermana. Tienes un ejército celestial respaldándote. Dice, en las manos te llevarán. Así como una madre carga a su bebé con cuidado, con ternura, para que no se golpee, así los ángeles de Dios te cargan a ti, te sostienen en momentos de debilidad. Te levantan cuando estás a punto de caer, te protegen de accidentes, de tragedias, de muerte prematura. Yo conozco testimonios de personas que han declarado este salmo y han salido ilesas de accidentes terribles. Carros destrozados, pero ni un rasguño en el cuerpo. Operaciones médicas complicadas que Dios convierte en éxito. Situaciones de peligro extremo donde la mano de Dios lo saca sobrenaturalmente. Eso es el poder del Salmo 91 cuando se declara con fe. Versículo 13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Aquí Dios te está dando autoridad sobre todo poder del enemigo. El león representa los ataques frontales, visibles, ruidosos. El áspid representa los ataques silenciosos, venenosos, traicioneros. Los cachorros del león son los demonios menores. Y el dragón es el mismo Satanás. Jesús dijo en Lucas 10:19, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tú tienes autoridad, hermano. Tú tienes poder, hermana. No para andar presumiendo, no para andar alardeando, sino para ejercer tu posición como hijo de Dios, como heredero del reino, como embajador de Cristo en esta tierra. Cuando el enemigo te ataque, no corras con miedo. No te escondas temblando. Levanta tu cabeza, levanta tu voz y declara, fuera de aquí, Satanás. No tienes autoridad sobre mi vida. No tienes derecho sobre mi familia. No tienes poder sobre mi destino. Yo estoy cubierto por la sangre de Cristo. Yo habito al abrigo del Altísimo. Yo declaro el Salmo 91 sobre mi vida y ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y vas a ver cómo el enemigo huye. Porque dice Santiago 4:7, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero te sometes a Dios, vives en obediencia y después, cuando resistes al diablo con autoridad, él tiene que huir porque no puede contra el poder de Dios en ti. Versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí Dios mismo está hablando. Y fíjate en la condición. Por cuanto en mí ha puesto su amor. No es un amor casual, no es un amor tibio, es un amor apasionado, comprometido, exclusivo. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Es poner a Dios primero antes que tu pareja, antes que tus hijos, antes que tu trabajo, antes que tu dinero, antes que todo. Cuando tú amas a Dios de esa manera, entonces Dios dice, yo también lo libraré. ¿Lo libraré de qué? De todo mal, de toda trampa, de toda maldición, de todo ataque. Y no solamente te libra, sino que dice, le pondré en alto, te va a exaltar, te va a promover, te va a dar favor, te va a dar honra. ¿Cuántas veces has visto que la gente que te envidiaba está estancada, pero tú sigues avanzando? Ellos siguen en el mismo lugar, con los mismos problemas, con las mismas deudas. Pero tú, a pesar de todos los ataques, a pesar de toda la oposición, sigues creciendo, sigues prosperando, sigues siendo bendecido. Eso no es suerte, hermano. Eso no es casualidad, hermana. Eso es Dios poniéndote en alto porque has puesto tu amor en Él.
Y dice, por cuanto ha conocido mi nombre. Conocer el nombre de Dios no es solamente saber que se llama Jehová, es conocer su carácter, es conocer sus atributos, es tener una relación íntima con Él. Cuando tú conoces a Dios de verdad, cuando tú has experimentado su poder, su amor, su fidelidad, entonces nada ni nadie puede robarte esa convicción. Versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. ¡Qué promesa tan hermosa! Cuando tú clamas a Dios, Él te responde. No cuando Él quiera, no cuando le convenga, sino cuando tú lo invocas. Y no solamente te responde, sino que dice, con Él estaré yo en la angustia. Dios no te saca de la angustia inmediatamente, pero Él está contigo en medio de ella. Así como estuvo con Daniel en el foso de los leones, así como estuvo con los 3 jóvenes en el horno de fuego, así como estuvo con José en la cárcel, Dios no siempre te libra de la prueba, pero Él pasa la prueba contigo. Y después dice, lo libraré. Ese es el final de la historia. No te vas a quedar en la angustia para siempre. No te vas a quedar en el valle para siempre. No te vas a quedar en la lucha para siempre. Dios te va a librar. Y cuando lo haga, todos van a ver su gloria en tu vida. Todos van a tener que reconocer que fue Dios quien te sacó, que fue Dios quien te levantó, que fue Dios quien te sostuvo. Versículo 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. No solamente te va a proteger, sino que te va a dar larga vida. No vas a morir antes de tiempo. No vas a morir por accidente, no vas a morir por brujería, no vas a morir por enfermedad maldita. Vas a vivir todos los días que Dios tiene planeados para ti y vas a cumplir todo el propósito que Él tiene para tu vida. Y dice, le mostraré mi salvación. No solamente tú vas a ser salvo, sino que Dios va a usar tu vida, tu testimonio, para que otros conozcan su salvación. Tu familia va a ser salva. Tus hijos van a servir a Dios. Tu matrimonio va a ser restaurado. Tu casa va a ser un altar donde se glorifica el nombre del Señor. Ahora bien, hermano, hermana, déjame darte consejos prácticos de cómo aplicar este salmo en tu vida diaria. Porque una cosa es conocer la teoría y otra cosa es vivir la realidad del poder de Dios. Primero, declara este salmo todos los días. Hazlo parte de tu rutina de oración. Apenas te levantes en la mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, declara el Salmo 91 sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa. Decláralo con fe, con autoridad, con convicción. No lo leas como robot. Siéntelo, créelo, vívelo. Segundo, memorízalo. Graba este salmo en tu corazón, porque va a llegar un momento en el que no vas a tener una Biblia a la mano, pero vas a necesitar la palabra. Y si la tienes guardada en tu corazón, saldrá de tu boca automáticamente. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tercero, enséñaselo a tu familia, especialmente a tus hijos, que desde pequeños conozcan el poder de este salmo, que lo declaren antes de ir a la escuela, que lo declaren antes de dormir, que crezcan sabiendo que están protegidos por el Todopoderoso. Cuarto, cuando sientas un ataque espiritual, cuando sientas esa opresión, ese peso, esa angustia que no tiene explicación natural, inmediatamente declara el Salmo 91 en voz alta, con autoridad. Y vas a sentir cómo esa opresión se rompe, cómo esa angustia se va, cómo la paz de Dios inunda tu espíritu. Quinto, unge tu casa. Consigue aceite de oliva, pídele a Dios que lo bendiga y unge los marcos de las puertas, las ventanas, declarando que ningún mal va a entrar. Haz esto especialmente si has sentido actividad espiritual extraña en tu hogar. Ruidos, sombras, pesadillas, peleas constantes. El aceite representa al Espíritu Santo
Y donde está el Espíritu de Dios, el enemigo no puede habitar. Sexto, ayuna. Si realmente quieres ver el poder de Dios manifestarse, combina la declaración del Salmo 91 con ayuno. Jesús dijo en Mateo 17:21 que hay demonios que no salen sino con oración y ayuno. Si tú estás batallando contra brujería fuerte, contra envidia arraigada, contra maldiciones generacionales, necesitas ayunar. No es que el ayuno manipule a Dios, sino que te sensibiliza a ti en el espíritu y le cierra la boca al enemigo. Y séptimo, pero no menos importante, vive en santidad. No puedes estar declarando protección espiritual si tu vida está sucia. No puedes estar pidiendo que Dios te cubra si tú estás en fornicación, en adulterio, en mentira, en robo, en chisme, en cualquier pecado. La Biblia dice en 1 Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Dios no cubre el pecado, Dios cubre al que está limpio delante de Él. Si hay algo en tu vida que no está bien, si hay algún pecado que estás arrastrando, este es el momento de soltarlo. Este es el momento de arrepentirte. Este es el momento de decir, Señor, perdóname, lávame con tu sangre, límpiame de toda maldad y dame fuerzas para no volver atrás. Porque, escúchame bien, el enemigo no puede tocar al que está bajo la cobertura de Dios. Pero si tú le das derecho legal con tu pecado, si tú abres puertas con tu desobediencia, entonces no importa cuánto declares el Salmo 91, no va a funcionar. Es como tener un paraguas con hoyos. Te va a mojar igual. Ahora, déjame contarte un testimonio real que me tocó el corazón profundamente. Hace unos años conocí a una hermana, la llamaré María para proteger su identidad. María estaba desesperada, su matrimonio estaba destruido, sus hijos enfermos, su negocio quebrado, y ella sentía que había una nube negra sobre su vida. Todo lo que tocaba se desmoronaba. Un día, llorando, me confesó que su suegra le tenía envidia porque el hijo la prefería a ella. Y esa suegra, llena de resentimiento, había ido con una bruja y había pagado para que le hicieran trabajos a María. Le habían enterrado cosas en su casa, le habían puesto objetos malditos en su negocio, le habían hecho amarres para separarla de su esposo. Yo le dije, hermana, el poder de Dios es mayor que cualquier brujería. Pero tú tienes que hacer 3 cosas: arrepentirte de todo pecado, romper toda maldición en el nombre de Jesús y declarar el Salmo 91 todos los días sin falta. María obedeció. Se arrepintió de cosas que ni siquiera sabía que eran pecado. Limpió su casa de todo lo que no era de Dios. Y empezó a declarar el Salmo 91 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la noche. También ayunaba un día a la semana dedicado a buscar la protección de Dios. ¿Y sabes qué pasó? A los 3 meses, la suegra cayó enferma. Una enfermedad extraña que los doctores no podían explicar. Empezó a tener pesadillas horribles donde veía demonios que la atormentaban. Hasta que un día, desesperada, confesó todo. Llamó a María, le pidió perdón llorando y le dijo que todo lo que le había mandado hacer se había regresado contra ella. María, siendo una mujer de Dios, oró por su suegra, la perdonó y declaró liberación sobre ella. Y desde ese día, ambas quedaron libres. El matrimonio de María se restauró, sus hijos sanaron, su negocio prosperó, y la suegra se convirtió al Señor y ahora es su mayor apoyo en la familia. Ese es el poder del Salmo 91, hermano. Ese es el poder de Dios cuando tú lo declaras con fe, con santidad, con obediencia. Las mismas armas que el enemigo forja contra ti se convierten en tu victoria. Las mismas trampas que te ponen se convierten en trampa para ellos. Pero entiende algo, Dios no hace esto para que tú te alegres del mal de otros. Dios lo hace para que su nombre sea glorificado, para que se vea su justicia, para que los impíos reconozcan que no se juega con los hijos del Altísimo. Y cuando veas la caída de tus enemigos, no celebres con arrogancia.
celebra con humildad, agradece a Dios y ora por la salvación de ellos. Porque así como Dios te perdonó a ti, así como Dios tuvo misericordia de ti, así debes tú tener misericordia de los que te hicieron mal. Jesús dijo en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso no significa que te dejes pisotear. Eso no significa que permitas que te sigan haciendo daño. Significa que mientras Dios pelea por ti, mientras Dios te protege, tú mantienes tu corazón limpio de rencor, de odio, de venganza, porque el verdadero poder no está en destruir a tus enemigos. El verdadero poder está en que tus enemigos sean transformados por el poder de Dios y se conviertan en tus hermanos. Ese es el nivel espiritual al que Dios quiere llevarte. Ese es el amor de Cristo manifestado en tu vida. Ahora, quiero que hagas algo conmigo en este momento. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que pongas tu mano en tu corazón. Y quiero que repitas conmigo esta declaración profética. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, declaro que habito al abrigo del Altísimo, que moro bajo la sombra del Omnipotente. Declaro que tú eres mi esperanza, mi castillo, mi refugio. Declaro que me libras del lazo del cazador y de toda peste destructora. Declaro que con tus plumas me cubres y bajo tus alas estoy seguro. Declaro que no tengo temor de espanto nocturno ni de saeta que vuele de día. Declaro que a mi lado podrán caer 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Declaro que tú mandas a tus ángeles para que me guarden en todos mis caminos. Declaro autoridad sobre el león, el áspid, el cachorro de león y el dragón. Los pisoteo en el nombre de Jesús. Declaro que por cuanto he puesto mi amor en ti, tú me libras y me pones en alto. Declaro que cuando te invoco, tú me respondes. Declaro que estás conmigo en la angustia y que me vas a librar y glorificar. Declaro que me sacias de larga vida y me muestras tu salvación. Declaro que toda envidia, todo chisme, toda brujería, toda maldición enviada contra mi vida, mi familia, mi casa, mi trabajo, se rompe ahora mismo en el nombre de Jesús. Se rompe y se regresa 7 veces contra quien la envió. Declaro un cerco de fuego alrededor de mi vida, declaro protección divina, declaro victoria, declaro bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si declaraste esto con fe, con convicción, con el corazón sincero, algo se movió en el mundo espiritual, algo se rompió, algo se desató. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios cumple el propósito para el cual fue enviada. Desde este momento, quiero que sepas que estás protegido, estás cubierto, estás blindado por el poder del Altísimo. No importa lo que venga contra ti, no prosperará. No importa cuántos se levanten contra ti, caerán, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Pero no te conformes con esta declaración de hoy. Esto tiene que convertirse en tu estilo de vida. Esto tiene que ser tu arma diaria. Esto tiene que ser tu escudo permanente. Cada mañana, antes de salir de tu casa, declara el Salmo 91. Cada noche, antes de dormir, declara el Salmo 91. Y vas a ver cambios sobrenaturales en tu vida. Las puertas que estaban cerradas se van a abrir. Las deudas que te agobiaban se van a cancelar. Las enfermedades que te atacaban se van a ir. Los enemigos que te perseguían se van a alejar. Y tú vas a caminar en victoria, en autoridad, en poder, porque el Dios Todopoderoso va delante de ti abriendo camino y va detrás de ti cubriendo tu retaguardia. Yo te profetizo en este momento. Viene una temporada nueva para tu vida. Una temporada donde vas a experimentar el favor de Dios como nunca antes. Una temporada donde las bendiciones te van a perseguir y te van a alcanzar. Una temporada donde tus enemigos van a tener que reconocer que Dios está contigo. Recíbelo en el nombre de Jesús.
Y ahora quiero que guardes silencio por un momento, que apagues el celular, que te alejes del ruido, que busques un lugar donde puedas estar a solas con Dios. Y en ese silencio, habla con Él. Cuéntale lo que has vivido, cuéntale los ataques que has sufrido, cuéntale las lágrimas que has derramado, pero también dale gracias por su protección, por su fidelidad, por su amor inagotable. Dios no necesita que le expliques nada porque Él ya lo sabe todo, pero tú necesitas desahogarte, necesitas soltar, necesitas confiar, y en ese momento de intimidad vas a sentir su presencia de una manera sobrenatural, vas a sentir su paz que sobrepasa todo entendimiento, vas a sentir su amor que echa fuera todo temor. Este es tu tiempo, este es tu momento, este es el día donde das el paso de fe y decides vivir bajo la cobertura del Salmo 91, no como una opción, no como un experimento, sino como una convicción profunda, como una decisión inquebrantable, como un pacto eterno entre tú y el Dios Altísimo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora ve, camina en victoria, camina en autoridad, camina en poder. Porque desde hoy tú eres un hijo del Altísimo, protegido por el salmo más poderoso que existe contra la envidia, los chismes y la brujería. El Salmo 91.